voy a hacer una especie de, te lo resumo así nomás, de triángulo. Primero, lo primero que va a hacer en un triángulo es encontrar dónde están los ángulos rectos. Yo ahora te tendría que preguntar, pero bueno, el recto es el que mide 90 grados, entonces yo lo encuentro acá rápidamente. Eso tenés que saber hacerlo siempre. ¿Para qué? Para que vos, al frente del ángulo recto, hay un lado aquí, un lado que este lado, al frente está este lado, y al frente de este ángulo recto está este lado. Bueno, no lo voy a marcar, pero sí que te quede claro, frente al ángulo recto está siempre la hipotenusa. Eso sí, tenés que, sí o sí, apenas tenga un triángulo, reconocer dónde está la hipotenusa y marcarla. ¿Ok? Una vez que tenés la hipotenusa, yo te tendría que dar un ángulo marcado. Por ejemplo, si te doy este ángulo, al frente está este lado, ¿sí? Ese lado se va a llamar opuesto. Opuesto, eso es lo que tenés que marcar. Opuesto, ¿sí? Entonces, si este es la hipotenusa, este es el opuesto, no queda otro que el otro sea el adyacente. Por descarte, digamos, ¿sí? Acá, si te marco este ángulo, al frente está el opuesto. Entonces, aquí está el adyacente. Ten en cuenta que si hubiese marcado este ángulo, ese, si hubiese marcado eso, esto y el adyacente ya no es adyacente, es opuesto. Cambia, ¿sí? Entonces vos, para saber cuál es el opuesto, cuál es el adyacente, debes tener marcado un ángulo. Si yo marco este ángulo, este es el opuesto. Si yo marco este ángulo, el otro es el opuesto. Pero bueno, entonces ahí está el opuesto, entonces este es el adyacente. ¿Ok? Bueno, hasta ahí. Espero que haya entendido sobre dónde está el opuesto, el adyacente y la hipotenusa. Bien, lo que sigue es reconocer algo que yo le enseñé a los chicos, pero esto es como una regla, digamos, neumotécnica, para que vos te acuerdas. Le enseñé el SO, el K, el K, que no quiero que se haga redondita la O. So, K y Toa, le enseñé, ¿sí? Ahora, ¿qué es Socatoa, sí? La S de seno, ¿sí? De seno puede ser de cualquier ángulo, puede ser el ángulo B o el ángulo, puede ser el ángulo B o el ángulo C, de algún ángulo, digamos. La S es de seno, la O es de opuesto, sobre la hipotenusa, eso significa So. So significa esto, significa seno, es opuesto, sobre hipotenusa significa So. Bueno, y K significa coseno, porque el coseno es adyacente sobre hipotenusa, por eso dice K. Esto es coseno y esto es adyacente y esto es hipotenusa. Y para la tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Ok? Esas tres cuestiones tienes que memorizar el SOCATOA. O sea, opuesto, hipotenusa, opuesto, hipotenusa, opuesto, 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 hipotenusa es seno. Adyacente, hipotenusa, adyacente es coseno. Opuesto, adyacente, opuesto, adyacente, opuesto, adyacente, opuesto, es tangente. Eso tenés que memorizar sí o sí. ¿Ok? Cuando veas un triángulo, por ahí, así por ejemplo, lo primero que tiene que marcar es la hipotenusa. Ya sabes, está frente al ángulo recto. Frente al ángulo de datos 60 está el opuesto. Por lo tanto, aquí está el adyacente. ¿Ok? Vos vas a tener que calcular. En este caso no sabes cuánto vale el adyacente, no sabes cuánto vale este ángulo, no sabes cuánto vale el opuesto. Ponele que sí sepas cuánto vale la hipotenusa, ponele que valga 100 metros. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, el opuesto. Tienes que calcular el opuesto. ¿Y qué tiene de dato? La hipotenusa. Entonces, opuesto, hipotenusa, opuesto, hipotenusa, opuesto, hipotenusa era el seno. Entonces voy a agarrar y escribir seno. ¿Seno de qué? Del ángulo que te di, que es 60. Que sería el opuesto sobre la hipotenusa. Y despejé el opuesto que no sabes cuánto vale. O sea, dejé el opuesto ahí y la hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicando.
La hipotenusa multiplicada por el seno de 60 te da el valor del opuesto, digamos. Lo que tenés que hacer es agarrarla, bueno. Y la hipotenusa que vale 100 metros por el seno de 60 grados es el opuesto. Entonces en la calculadora lo único que debes hacer es poner 100, 100 metros por seno sin de 60. Si quieres poner grado, mejor. Si no, igual da 50 raíz de 3, 86,6. Puedo poner que lo opuesto es 86,6 o 87 directamente metros. Entonces este opuesto mide 87 metros. Ahora voy a calcular el adyacente. El adyacente, por ejemplo, entonces tengo que calcular el adyacente y tengo de dato la hipotenusa que vale 100 adyacente, hipotenusa, adyacente, hipotenusa, adyacente, hipotenusa es coseno, K. Entonces pongo coseno, de nuevo, del ángulo que te di, que es 60, que es adyacente sobre hipotenusa. Vos tenés que saber cuánto vale el adyacente. Entonces la hipotenusa pasa multiplicando, parecido a hace rato, por cos de 60 grados. Entonces lo único que hacer es reemplazar, la hipotenusa vale 100 metros, cos de 60, eso me da el resultado del adyacente. Agarro la calculation otra vez, ingreso 100 metros por coseno ahora de 60 grados. Y eso me da 50. O sea que el adyacente mide 50 metros. Y ya tengo el valor del adyacente. O sea que este vale 87, este vale 50 metros. Ahora, para averiguar este ángulo es fácil porque si este es 60, este es 90. ¿Sí? Entonces quiere decir que estos dos deben medir 90. O sea que 60 más ese ángulo que no conoce que es X, por ejemplo, ese ángulo X tiene que darte 90 grados. Entonces ese ángulo X que conoce es 90 y el 60 pasa restando. Entonces ese ángulo X desconocido mide 30 grados. O sea que este ángulo mide 30 grados. Y ya tenés todo el ejercicio completo de un triángulo. Te va a servir de guía, ¿sí? De guía. Bueno, ese triángulo anterior es un ejemplo también. Pero estos son los más complicados. Fíjate. Mira bien, abrí grande los ojos ciegos bien abiertos. Vas acá, acá no tenés cuánto vale este lado, por ejemplo. No sabes cuánto vale. Y tampoco sabes cuál es el opuesto o el adyacente, porque no te marqué un ángulo. Si te hubiese marcado un ángulo, vos ya sabías que este era el opuesto. ¿Sí? Y el otro el que sobra el adyacente. Y si te hubiera marcado el otro ángulo superior, vos sabías que este era opuesto. Tenías una guía, digamos, y acá es adyacente. Pero como no te marqué, entonces no podés saber y vas a trabajar a ciega. Te explico algo. Cuando vos tenés que calcular la hipotenusa y tenés los lados, se hace el cateto al cuadrado menos más el otro cateto al cuadrado. Porque hay dos catetos. Este y este. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras. Y cuando querés calcular un cateto al cuadrado también, ahí ya se resta la hipotenusa con el cateto. Pero no te olvides que va al cuadrado. ¿Ok? En este caso, vos lo que tenés que calcular es un cateto. Te está faltando ahí un cateto. Que podés ponerle letras si querés, ¿viste? Yo le puse A, B, le podés poner C. Simplemente, más fácil, digamos, ponerle cateto. El cateto que te falta, digamos. El cateto que te falta al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado menos esa b que vale 20 al cuadrado, digamos. Si querés, ¿no? El tema es que este cateto no sabes cuánto vale. Pero como está al cuadrado, va a pasar como raíz cuadrada. Y la hipotenusa al cuadrado es 50 al cuadrado. Menos 20 al cuadrado. Te agarra la calculadora. Y raíz, y ahí va, 50 al cuadrado. No tienes que olvidarte los cuadrados, porque si no te da cualquiera. Menos 20 al cuadrado. Es igual,
y te da 45,8. Bueno, 46. Cateto 46. Redondeo, sí que sí. No pasa nada, sí, redondeas. Bueno, una vez que tenés el